Libro de Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a tener una oración. Señor, te damos gracias ahora por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que tengas abrir nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos en estas verdades espirituales y podemos gozarnos en todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros y todo lo que tú has dejado revelado en tu palabra. Pedimos tu dirección y bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Seguramente muchos de nosotros hemos vivido una experiencia a la hora de clavar un clavo. Seguro que todos hemos clavado algún clavo y algunos nos hemos llevado el martillazo en el dedo, ¿verdad? ¿Cómo se clava un clavo? Con pistola. Hoy día sí. Hoy día sí. Ismael ahora trabaja clavando clavos con pistolas. Ya no hay martillazos en los dedos, pero como te claves un clavo con pistola, es de aquellos buenos. Pero un clavo no se clava de un solo golpe. Un clavo, me estoy hablando al sistema tradicional, ¿vale? Sistema tradicional, con un martillo no lo clavas de un solo golpe, un clavo. Por muy fuerte que le pegues, no lo clavas de un solo golpe. Es necesario una repetición de golpes de martillo para que el clavo quede bien fijado. En cierta medida, esto es lo que sucede con las enseñanzas en las Escrituras. No podemos decir, yo esto ya lo sé, o esto ya lo he escuchado. Es necesaria una repetición de las verdades bíblicas para que puedan formar parte de nuestra vida, para que quede bien clavado la enseñanza de la palabra de Dios en nuestros corazones, para que quede bien fijada en nuestras mentes y nuestra fe pueda estar bien cimentada. Es necesario, pues, esa repetición de las doctrinas de la palabra de Dios, como aquel que clava un clavo. Cuando tú tienes una doctrina de la palabra de Dios bien clara, es cuando tú puedes explicarla, es cuando tú puedes presentarla a otras personas, incluso a aquellos que contradicen, pues tú con la palabra de Dios puedes hablar de esa doctrina y esa verdad de las Escrituras. Entonces, es interesante ver cómo en el libro de Hebreos nos sigue dando martillazos. La palabra sigue fijando esas doctrinas importantes de la palabra de Dios. Mucho de lo que se ha vivido y se experimentó y se enseñó, se practicó en el Antiguo Testamento, vemos cómo es revelado en el Nuevo Testamento. Y especialmente el libro de Hebreos es un libro que es así. Cualquier cosa que nos está diciendo, fíjate, en el Antiguo Testamento cómo era. Y nos va enseñando, hemos hablado acerca del sacrificio, ¿verdad? Cómo los sacerdotes debían de coger el cordero, debían de sacrificarlo y cómo la sangre la tenían que poner aquí y rociarlo sobre los cuernos del altar y toda la ceremonial que había en el Antiguo Testamento, lo vemos cumplido en el Señor Jesucristo, quien es el Cordero de Dios perfecto, sin mancha, que se ofreció ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Ahí quedó todo ya cumplido. En el sacrificio del Señor Jesucristo, una vez y para siempre ha obrado nuestra redención. Entonces vemos en el libro de Hebreos cómo hace ese énfasis, ¿verdad?, con el Antiguo Testamento y cómo nos enseña. De hecho, el libro de Hebreos es como un gran resumen
o estos versículos principalmente. Estos versículos, estos 4 primeros versículos son como un gran resumen de todo lo que nos dice la epístola de Hebreos. Y el resumen es que Cristo es más y mejor que todo lo conocido. Si tenemos que resumir el libro de Hebreos de alguna manera, sería esta. Cristo es más y mejor que todo lo conocido. La epístola de Hebreos exalta a Cristo como la máxima expresión de Dios. Lo que en el Antiguo Testamento eran sombras y figuras, en Cristo se encuentra la plenitud de la revelación divina. Dios no se puede revelar más de lo que lo ha hecho en la persona del Señor Jesucristo. Después de decirnos que Dios nos ha hablado por el Hijo, pasa a continuación a describirnos quién es el Hijo, ¿vale? Eso lo estuvimos viendo el mes pasado, cuando dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vale. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Nos describe quién es el Hijo. Y estuvimos viendo en primer lugar que Cristo es el heredero de todo, ¿vale? Nos dice en el versículo 2, a quien constituyó heredero de todo. No hay nada que no le pertenezca, todo es suyo por derecho legítimo. En segundo lugar, vimos que el Hijo es la causa por la cual existe todo lo creado, cuando nos dice, y por quien asimismo hizo el universo. Si existe este universo es por causa de Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y hoy vamos a ver lo que nos dice el versículo 3, la primera parte, cuando dice, el cual, está hablando de Cristo, ¿vale? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a ver la primera parte de este versículo. El cual, hablando del Señor Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria. ¿De quién es esa gloria? Del Padre. ¿Vale? El cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria, del Padre, de Dios el Padre, y la imagen misma de su sustancia. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Es difícil, por no decir imposible, que podamos mirar al sol. Podemos mirar al sol cuando hay nubes, cuando hay algo de nieblas, cuando podemos ver, mira qué redondo se ve el sol, porque hay nubes. Entonces lo podemos mirar, pero mirar el sol totalmente despejado nos es imposible. No podemos resistir la luz del sol. No podemos mirarlo. La fuerza de su luz ciega nuestros ojos, y si acaso podemos ver algo del sol es su resplandor, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Como esta estrella que el Señor colocó en el universo nos ilumina, nos da luz, nos da calor y cómo da la vida, ¿verdad? En muchos aspectos. Sin sol no habría vida, no podríamos vivir en este mundo. Pero no podemos mirar al sol, su luz nos ciega los ojos. Así tampoco podemos ver a Dios. No hay ojo humano que haya visto a Dios. Moisés, en Éxodo 33, le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Qué palabras, ¿no? Nos habla de esa comunión tan estrecha, tan cercana, que Moisés estaba disfrutando con Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. Cuán grande eres tú. Cuán glorioso eres tú. Y Dios le dijo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Así es la gloria de Dios. Mucho más que la gloria del sol. No me verá hombre y vivirá. La santidad de Dios es tan sublime que no puede el hombre contemplarla sin morir. En Juan 1:18, vamos a leer este versículo, en Juan 1:18, lo hemos leído antes en la lectura, nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. En el Antiguo Testamento muchos vieron pues parte, podríamos decir, de la gloria de Dios. Pero la Escritura nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu. Y nos dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo ha revelado a la persona del Padre, a Dios mismo. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Como nos dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿quién? Cristo. ¿Qué es Cristo? El resplandor de la gloria de Dios. Es a quien los hombres mortales pueden mirar. Y no me refiero al aspecto físico de Jesús. Isaías nos dice, hablando del aspecto físico, dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. No es el aspecto físico. Es el aspecto de su carácter, el aspecto de su obra, de su misericordia, de su ira, etcétera, 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 etcétera. Podemos ver en Cristo el carácter de Dios. ¿Cómo vivió Cristo en la tierra? Así es Dios. Con misericordia en muchos aspectos, pero con una palabra dura también en muchos otros. Escribas y fariseos hipócritas, que laváis lo de fuera del vaso y por dentro estáis lleno de huesos muertos, sepulcros blanqueados. Palabras de Jesús que reflejan el carácter de Dios. En todos los aspectos Jesús reveló cómo es Dios. Cristo no nos habla de Dios, sino que nos habla como Dios, que es diferente. Jesús no es que nos hable de Dios, sino nos habla como Dios que Él es. Todas las perfecciones del Dios Santo se hallan en Cristo. Hay varios pasajes en las Escrituras que nos muestran a Cristo como el resplandor de la gloria de Dios. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 4 y versículo 3. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 3. Versículo 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, y fijaros ahora, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La labor del diablo ha sido y es cegar el entendimiento de los incrédulos. A través de los siglos ha tratado de ocultar, de encubrir, de impedir que la luz de Cristo ilumine el entendimiento de las personas para que busquen a Dios. Satanás sabe que Cristo es Dios. Satanás sabe que Dios se ha dado a conocer en Cristo. Él es el unigénito Hijo del Padre. Él le ha dado a conocer. Él es el resplandor de la gloria de Dios y Satanás lo sabe. Lo que no está interesado es que la gente lo conozca. Entonces, como nos dice aquí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca ¿qué? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esta es la labor del diablo. El tratar de ocultar, el tratar de oscurecer, que las personas no vean la luz del mundo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Cegar el entendimiento de los incrédulos para que no se den cuenta. Para que no puedan ver la luz de la gloria del Señor Jesucristo. Y vengan a Dios y sean salvos. Es por eso que muchas personas son capaces de creer en cualquier tipo de superstición, por muy disparatada que sean.
y no son capaces de ver quién es Cristo. Y esto es así. Puedes escuchar de costumbres de otros pueblos y hay verdaderos disparates donde las personas ponen su fe creyendo que las cosas son así, en tradiciones humanas que son totalmente disparatadas. Pero ahí a Satanás ya le va bien. A Satanás ya le va bien. Tú puedes creer en cualquier cosa. Incluso, puedes creer en la palabra de Dios, en la Biblia. Puedes creer en Dios. Puedes creer en muchas doctrinas de la palabra de Dios y no darle a Cristo el lugar que le corresponde. Y siguen en la más densa oscuridad. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Recordamos las palabras que Felipe el apóstol dijo a Jesús. Muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muéstranos al Padre. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros que no me has conocido, Felipe? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. El resplandor de la gloria de Dios está en Cristo. Él es el que se ha dado a conocer. En 2 Corintios capítulo 4 y versículo 6, el pasaje en el que estamos, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Vale? Dios es el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Lo primero que Dios hizo, ¿verdad? Sea la luz. Y fue la luz. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Decirlo. Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Ese Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, o sea, de nuestro entendimiento, de la gloria de Dios. ¿En quién? En la faz de Jesucristo. Quien rechaza a Cristo y su divinidad está rechazando a Dios, está perdido en la más densa oscuridad. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios ha sido revelada en Cristo. Cristo trae luz a la oscuridad del alma sin Dios. Y yo creo que esta es la experiencia que podemos decir cada uno de nosotros. De estar pues en un tiempo sin entendimiento, sin creer en el Señor Jesucristo, en la oscuridad de las tinieblas, donde el Dios de este siglo quería que continuáramos. Pero el Señor Jesucristo, quien es la luz del mundo, vino a nuestros corazones, vino a nuestro entendimiento. Y el Espíritu Santo iluminó. ¿Qué significa? Significa ese ministerio precioso que tiene el Espíritu Santo, que es traer luz, sacar a la luz, mostrar, enseñar. El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y nos dice, Cristo es la imagen de Dios. Es el resplandor de la gloria. Y cuando nosotros entenderemos que el Señor Jesucristo es Dios y que ese Dios se hizo carne, como hemos recordado en esta mañana, y llegó a aquella cruz del Calvario y entregó su vida, era Dios mismo quien estaba proveyendo salvación para nosotros. Y esta sencilla comprensión del Evangelio es la que el diablo se encarga de oscurecer, que las personas no entiendan. No solo que no entiendan, que no crean. Que ellos no puede ser. Una salvación tan fácil, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree. ¿Y qué más? Cree. Confía en que Dios lo hizo todo por ti. No es lo que tú puedas hacer. Y hay quien se afana y quien... Tenemos a la Iglesia Católica que sí, que cree que Jesús es Dios, pero no les es suficiente la obra de Cristo. No. A la obra de Cristo y la fe en Él tenemos que añadir nuestra santificación, o sea, nuestras obras. Tenemos que añadir nuestras obras para colaborar, y la tradición, y los sacramentos.
bautismo, confirmación, penitencia y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Eucaristía y matrimonio, y hay 7, me parece. Sacramentos. Cosas necesarias que los hombres añaden. ¿Por qué? Porque es difícil de creer que Dios lo ha hecho todo. Y ellos añaden. Añadiendo quitas el valor de lo que Cristo hizo. No es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Cristo hizo por nosotros. Pero hablando de la luz, ¿verdad? En Apocalipsis leemos, cuando nos habla de la ciudad celestial, nos dice algo que no habrá en el cielo. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol. No hay sol en el cielo. Disfruta del sol en la tierra porque en el cielo no hay sol. Ni tampoco hay luna que brille. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cuál es la luz del cielo? La gloria de Dios y el Cordero que es su lumbrera. No podemos separar el sol de su resplandor, como no podemos separar a Cristo de la gloria de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, dice, y la imagen misma de su sustancia. Lo que el autor de Hebreos nos quiere decir es que verdaderamente Cristo y Dios son lo mismo. De la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma naturaleza. Quien rechaza la divinidad de Cristo es imposible que pueda acercarse a Dios. Dios se ha dado a conocer en Cristo, no como un ser especial, sino como Dios mismo. Esto me parece que creen los mormones, que Jesús es el hermano del arcángel Miguel, si no recuerdo mal. Es un arcángel. Jesús no es un arcángel. Jesús es Dios, Dios mismo, con todos sus atributos. Santo, puro, eterno, omnipotente, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús es Dios. ¿Tú quién eres? Esta era la pregunta de los fariseos, quienes cegados no creyeron que Jesús era Dios. ¿Tú quién eres?, le decía. De hecho, para ellos esto era la gran blasfemia, y por ello quisieron matarlo, porque siendo hombre, te haces Dios. Esa era la acusación de los fariseos a Jesús. ¿Tú quién eres? Tú siendo hombre, te haces Dios. En Mateo 2.5, vamos a ver, Marcos 2.5. Marcos 2.5. Y leemos hasta el versículo 11. Aquí tenemos a Jesús que está en Capernaum y estaba en una casa donde había mucha gente. Había tanta gente que no podía entrar más gente. Y habían unos que traían un paralítico y como no podían acercarse a Jesús, descubrieron el techo de aquella casa, hicieron un hueco y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿No os llama la atención esto? El Señor ve que el techo de la casa se abre, no eran como nuestras casas hoy día, ¿verdad? Eran posiblemente de caña y barro y otras cosas. Era fácil abrir el hueco y bajan al paralítico y le dicen, hijo, tus pecados te son perdonados. No, Señor, si lo que queremos es que ande. El Señor primero soluciona lo más grave que tiene. Lo más grave que tiene no es su parálisis. Lo más grave que tiene es sus pecados. Y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estaban en lo cierto. Estaban en lo cierto. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociéndolo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados,
dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nadie. Solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Quién es Jesús? Es Dios. ¿Y cómo lo mostró? Diciéndole: tus pecados te son perdonados, pero además, para que lo veáis y creáis, hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y por esto le querían matar, porque no vieron a Jesús como el Dios eterno. Los apóstoles decían: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Esta era la pregunta de los discípulos al ver a Jesús calmar la tempestad. Cuando Jesús en aquella barca se puso en pie y le dijo al mar: calla, enmudece. ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Es el Creador, aquel que dijo: sea la luz, el Dios eterno, es Él. Discípulos que más tarde llegaron a la comprensión de que verdaderamente Jesús es Dios. Tú eres el Cristo, le dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero mi Padre te lo ha revelado, Pedro. Y Pedro pudo decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque mi Padre te lo ha revelado. Y si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, es porque el Padre nos lo ha revelado. Cristo es Dios. La doctrina de la deidad de Cristo es el centro del Evangelio. ¿De qué nos sirve la muerte de Cristo si era solo un hombre? ¿De qué nos sirve? Si era un hombre, por muy bueno que fuera, ¿de qué nos sirve que muriera en la cruz? Para poder salvarnos es necesario que alguien perfecto pagara el precio de nuestros pecados. Y como no hay nadie bueno sino solo Dios, es por eso que Dios mismo se hizo hombre en la persona de Cristo, para que su sacrificio satisfaciera la justicia santa de Dios. Cuando el Padre vio a Cristo, a su Hijo, en la cruz, Él es perfecto. Él es perfecto. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es perfecto y ha cargado sobre sí el pecado de todos nosotros. Y el Padre lo aceptó. Aceptó ese sacrificio. Su justicia, su santidad quedaron satisfechas. Y aceptó el sacrificio del Señor Jesucristo. Es por eso que esta doctrina es tan importante, porque si una persona no cree que Jesús es Dios, no puede ser salva. En el siglo IV hubo un hombre llamado Arrio que defendió la postura de que Dios Padre era superior al Hijo. Él no veía a Dios Padre y Dios Hijo igual, o sea, Dios, no. Él veía al Padre como Dios y al Hijo inferior al Padre. No lo consideraba divino ni de la misma esencia del Padre, sino que fue creado. Por tanto, negaba la divinidad de Cristo y la doctrina de la Trinidad. Esto fue en el siglo IV, Arrio. Esto provocó el primer concilio de Nicea, donde se ratificó la naturaleza divina del Señor Jesucristo y se declaró la doctrina arriana como herejía. Negar la divinidad de Jesús es decir que su muerte no sirve para salvar a nadie. Hoy día tenemos a los llamados testigos de Jehová, que si bien tienen alguna diferencia con la doctrina arriana, tampoco creen en la divinidad de Jesús. Pero claro, tú hablas a un testigo de Jehová y le dices: ¿vosotros creéis en Jesús? Uy, claro, que creen en Jesús.
Sí, sí, claro, Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Te están diciendo eso. Jesús, sí. Si miras en su página web oficial, que he mirado, dice acerca de Jesús: nosotros no creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso, por tanto, no lo adoramos. Esto a día de hoy. Cuando llegues a tu casa puedes entrar en la página web de los Testigos de Jehová, la oficial. ¿Qué dicen acerca de Jesús? Nosotros no creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso, por tanto, no lo adoramos. Claro, se les llama arrianos. Ellos son los arrianos del siglo XXI. Niegan la divinidad del Señor Jesucristo. Jesús no es Dios, es un ser creado. Por eso hay tantos versículos en las Escrituras que ellos tienen, la traducción del Nuevo Mundo, cambiados. Hemos leído: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Ellos dicen: en el principio era el Verbo y el Verbo era un Dios con minúscula. Alguien creado, alguien subordinado al Padre. Ellos son testigos de Jehová, Dios único, y no creen en la divinidad del Señor Jesucristo. Claro que creen en Jesús, claro, no te lo van a negar. De ellos se llaman testigos cristianos de Jehová. Cristianos es para abrir un poquito más las puertas, ¿no? Somos cristianos. ¿Cristianos? ¿Cristianos de qué Cristo? Porque si vuestro Cristo no es Dios, estáis perdidos. ¿De qué sirve el Señor Jesucristo si no es Dios muriendo en la cruz del Calvario? No creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso, por tanto, no lo adoramos. Creen que Jesús es el ser creado y subordinado al Padre. La enseñanza de las Escrituras es clara en relación a Cristo. Jesús verdaderamente es Dios hecho carne, es Emmanuel, Dios con nosotros, de la misma naturaleza y esencia del Padre, eterno, santo, justo, todopoderoso, creador y sustentador y nuestro único Salvador. ¿Por qué es importante el saber y creer que Jesús es Dios? Porque nuestra salvación depende de ello. Porque no creernos es hacernos un Dios a nuestra medida y no el Dios revelado en las Escrituras. Los magos de Oriente, Mateo capítulo 2, ahora que se acercan las fechas navideñas. Mateo capítulo 2, versículo 1. Versículo 1 y 2. Mateo 2, 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Estaban equivocados los magos? Venimos a adorarle. ¿A quién? ¿Quién es digno de adoración? Solo Dios. Tú ves en las Escrituras, en el libro de los Hechos, cuando quisieron acoger y querían ofrecerle sacrificios a Pablo y Bernabé, ¿verdad? Lo rechazaron totalmente. No, nosotros somos mortales como vosotros, adorad a Dios. En el libro de Apocalipsis, en varias veces, dice: y yo vi al ángel y me postré, y le dice: no lo hagas. El ángel le dijo a Juan: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Dice: adora a Dios. ¿Quién es digno de adoración? Solo Dios. No es ningún jugador de fútbol, por mucho que las personas hagan así. Ni pilotos de Fórmula 1, ni jugadores de tenis, no. El único digno de adoración es Dios. Y los magos vinieron del oriente a Jerusalén, buscando al rey de los judíos que ha nacido, porque venimos a adorarle. ¿Qué dirán los testigos de Jehová de esto? Jesús no es el Dios Todopoderoso, por tanto no lo adoramos. Pues los magos lo adoraron. Reconocieron a aquel Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías prometido. Vinieron a adorarle. Cuando vino Jesús a sus discípulos andando sobre el mar de Galilea, después cuando subió en la barca se calmó el viento
Y los que estaban en la barca, nos dice en Mateo 14, 30 y 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Los discípulos reconocieron a Jesús como Dios. Vinieron y le adoraron. ¿Qué hizo Jesús? Recibir la adoración. ¿Por qué? Porque es Dios. Si no hubiera sido Dios, hubiera dicho, no, a mí no me adores, adora a Dios. Pero no, Jesús recibió la adoración porque Él es Dios. Jesús, después de resucitar, se apareció a las mujeres que vinieron al sepulcro. Y nos dice en Mateo 28, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque Jesús es Dios. Le adoraron. Y luego más tarde, en Galilea ya con sus discípulos, al monte de donde Jesús les había ordenado, nos dice en Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron. También nos dice, pero algunos dudaban. Todavía estaban tratando de entender lo que había sucedido, pero algunos dudaban. Pero cuando le vieron, le adoraron. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y hoy tenemos en el siglo XXI a los testigos de Jehová que te dicen Jesús no es el Dios Todopoderoso, por tanto no lo adoramos. Pues estáis bien perdidos. Perdona que os diga. Estáis bien perdidos. Podéis creer todo lo que queráis de la palabra de Dios, pero si negáis que Cristo es Dios, estáis bien perdidos. Y no solo eso, sino que la evidencia de las Escrituras es que todos aquellos que creyeron en Jesús vinieron y le adoraron. ¿Qué había hecho Jesús cuando vinieron los magos para que le adorasen? ¿Qué había hecho Jesús? ¿Había hecho algún milagro? Estaba en el pesebre, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué había hecho Jesús? Bueno, cuando vinieron los magos había pasado algo más de tiempo. Nos dice que posiblemente 2 años después. Pero le adoraron. Porque vieron el cumplimiento. Seguramente ellos tenían la fe y esperanza y el Señor les mostró aquella estrella en el oriente y venimos, porque ha nacido el Rey de los judíos, ese Mesías prometido y venimos a adorarle. Si Jesús no es Dios, todas estas personas se equivocaron por adorarle, cometieron una gran blasfemia. Pero sí, como enseñan las Escrituras, Jesús es Dios, es digno de adoración. En el Salmo 43, 3 dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Envía tu luz. ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo? Jesús. Envía tu luz y tu verdad. ¿Quién dijo yo soy la verdad? Jesús. Dice, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Quién dijo que Él es el camino que nos lleva a la morada celestial? Jesús. Las Escrituras dan un claro testimonio de la divinidad de Jesús. Y rechazar esta doctrina es estar perdido. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Comprender que Jesús es Dios mismo es absolutamente imprescindible para entender el Evangelio. Sin esto no hay salvación. Sin esta doctrina no hay salvación. Llámese como se llame. No hay salvación sin Cristo y Cristo es Dios. Nosotros sí creemos que Jesús es el Dios Todopoderoso y por tanto lo adoramos. Nos unimos a los magos de Oriente y a los discípulos de Jesús y decimos lo que dice aquí. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Dios eterno, todopoderoso, santo, perfecto, aquel que nos ha amado y aquel que se ha entregado en nuestro lugar. Sirva esta meditación como un martillazo más en el clavo
para afianzarnos en lo que creemos, para realmente saber en quién hemos creído y poder estar bien seguros de que no hemos creído en vano. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Pues que el Señor bendiga su palabra.